Sí, mi papá me acostumbró a que cuando pasaban el himno por la televisión teníamos que detener, a que cuando teníamos un acto en la escuela teníamos que estar derechitos, parados, a comportarnos y respetar nuestros valores patrios. Así que yo doy gracias a Dios, estamos hablando del día del Padre, de enseñanza, ¿no? Y bueno, además de la palabra, además del ministerio, además del servicio, también a nosotros, por lo menos a nosotros, se nos inculcó el respeto, sí, por las fuerzas policiales, ni hablar, o sea, el policía, se nos inculcó el respeto por las fuerzas policiales, por la seguridad, por el ejército, sí, por nuestra defensa. Así que qué importante que es que nosotros como cristianos y como hijos de Dios podamos bendecir nuestra nación. Amén. Que seamos luz en nuestra nación. Ahora sí, vamos a introducirnos en el mensaje, ¿sí?, del día de hoy. Tiene como título: Cuando un padre deja una herencia que el tiempo no puede borrar. ¿Sí? Una herencia que el tiempo no puede borrar. Y pueden haber legados buenos o malos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy vamos a hablar de los legados buenos, porque estamos en la casa del Señor, tenemos a nuestro Padre Celestial y vamos a destacar. Pero quiero que sepa que este mensaje no va dirigido solamente a los padres, a los varones, va dirigido a las mujeres que tenemos hijos y que estamos dejando un legado, y va dirigido a las jóvenes que se están formando, porque tiene que ver con la toma de decisiones que pueden afectar a la próxima generación. Entonces nosotros no podemos decir, le van a hablar a los papás, no presto atención porque yo no soy mamá, no soy papá, entonces miro el teléfono. No. Este mensaje es para todos los adultos que estamos en este lugar. Le invito a que abra su Biblia en 2 de Samuel. Busque allí 2 de Samuel. En el capítulo 9, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 9. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor ¿a quién? A Jonatán. Por amor a Jonatán. Jonatán. Él viene de afuera, así que... Por amor a Jonatán. Hay alguien. Nosotros nos encontramos, ¿sí?, que David, que llevaba un tiempo como rey de la nación de Israel, se acuerda de una promesa, de un compromiso que había hecho con Jonatán. Jonatán, en su momento, fue un amigo muy cercano e íntimo de David. Lo acompañó en la primera etapa, mucho antes de que David fuera rey. Había sido ungido, pero todavía le faltaba un largo trecho para ostentar la corona. Y Jonatán sí era un príncipe, Jonatán era hijo de Saúl y Jonatán era amigo de David. Y nosotros nos encontramos que fue un hombre valiente. Jonatán fue un hombre que iba a la batalla y que era un estratega. Nos encontramos con un hombre que era sencillo y que tenía temor de Dios, un hombre que tenía buen comportamiento. No encontramos sobre la vida de Jonatán justamente que haya tenido celos o envidias de David, aún sabiendo que David era el próximo rey y no él. Sin embargo, fue una persona destacable y vamos a leer en 1 de Samuel, en el capítulo 20, en el versículo 14, dice así: y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva, pero si muero, ¿qué dice? Trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra.
quiero que cuando ocupes tu lugar, te acuerdes de mi familia y muestres la misma bondad, la misma misericordia conmigo que con ellos. Jonatán no sabía lo que le esperaba, Jonatán no sabía lo que venía, pero sí sabía una cosa, que tenía que bendecir a su familia, que tenía que preocuparse por su familia, que tenía que ocuparse de los que venían detrás. Y es allí donde nos encontramos entonces con 2 Samuel 9:1, la palabra esed, la palabra hebrea esed, que es misericordia o bondad en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Es porque es una palabra que implica amor fiel, lealtad y compromiso de pacto. Cuando Jonatán le dice, ¿sí?, ten esta misma misericordia, ¿sí?, es ese amor, esa bondad de actitud, de cumplimiento de promesa o de pacto. David, a pesar de que habían pasado muchos años, usted saque la cuenta, más o menos, que pasaron alrededor de 15 años, ¿sí?, entre lo que hablaron Jonatán y David, hasta que él fue ungido rey de Judá primero. Después pasaron 7 años de que David fue rey de Judá, y de ahí pasaron, Mefiboset tiene unos 5 años, y de ahí pasan otro tanto de años, ¿sí?, hasta que David dice: no hay nadie de la familia de Jonatán que yo pueda mostrar misericordia. Habían pasado muchos años, pero David tenía presente esta promesa. El reino ya se había establecido, ya estaba la capital de Jerusalén, ya estaba más o menos todo ordenado, y él entonces vino a memoria este compromiso. Vamos a leer, vuelvo aquí a 2 Samuel. Estamos ahí cerquita. Y nos vamos a encontrar en el versículo 3. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quiero mostrarle la bondad de Dios. Y dice en el versículo siguiente: Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David se postró hasta el suelo con profundo respeto. Nosotros nos encontramos, el nombre Mefiboset es hijo de Jonatán. David está buscando mostrarle misericordia, y este hijo es traído no porque haya hecho algo, no porque haya logrado algo, no porque se haya destacado de alguna manera, sino porque su papá había tenido un compromiso, un comportamiento con David, porque se había pedido misericordia y amor por su generación y por lo que venía de su papá. David está dispuesto a mostrarle esa misericordia. Jonatán le dejó fidelidad, integridad, amistad con Dios, la muestra de lo que puede hacer un buen hombre. Hablamos de herencia. ¿Qué pudo dejarle Jonatán a su generación, al hijo que le quedó vivo? Le dejó toda esta bondad, le dejó amistad con Dios. Muy bien, gracias. A ver, la próxima diapositiva, ya me olvidé que tenía que mostrarles una diapositiva. Ahí va. ¿Sí? Y es allí donde nosotros entonces entendemos, ahora sí, la que sigue: las decisiones piadosas de un padre pueden abrir puertas que sus hijos ni siquiera saben que existen. Esa decisión, esa acción que tuvo hace un tiempo atrás, le abrió las puertas del palacio a Mefiboset. Le abrió las puertas de las bendiciones a Mefiboset. Ahora, nosotros nos encontramos con este muchachito que tiene alrededor de unos 20, 25 años aproximadamente, pero él a los 5 años, cuando tenía alrededor de 5 años, que es cuando sucede que muere Saúl, muere Jonatán, mueren todos los hijos de Saúl, y
la nodriza quiere escapar con él para rescatarlo, ¿no?, de todo lo que estaba pasando, se tropieza y termina lisiado de los pies. Así que pierde la herencia del reino, pierde a su papá, pierde a su familia, pierde, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con su posición de príncipe y hogar, pierde su salud física. Este muchachito a los 5 años tuvo una seguidilla de pérdidas en su vida. Pérdidas que no tuvieron que ver directamente con él. Fueron circunstancias que sucedieron. No tenían nada que ver con él, pero fueron circunstancias que le tocaron vivir. Y imagínense cómo creció ese muchacho. La palabra de Dios no nos dice si él tenía rencor o no, si estaba enojado o no. Sí nos dice cómo se veía a sí mismo, pero no nos dice qué había guardado en su corazón. Lo que nosotros podemos visualizar, lo que nosotros podemos ver, es que era un momento en que parecía que todo era pérdida. Las circunstancias le jugaron una mala pasada. A veces a nosotros las circunstancias nos hacen pasar malas situaciones y nos hacen sentir que todo lo que vivimos es pérdida. A veces sentimos que perdemos por un lado, que perdemos por el otro, que perdemos por acá. Llega un momento que preguntamos, ¿y al final qué ganó? ¿Y al final qué conseguí? ¿Y al final qué me está dando Dios? Porque las circunstancias a nuestro alrededor son adversas y pareciera que todo es negativo. ¿No le ha pasado alguna vez ver todo negativo? No encontramos una buena. Y vemos que todo a nuestro alrededor parece, como le llamamos hoy en día, pálidas, ¿sí? Y se siente ese sabor. Muchas veces hay familias, hay creyentes que viven situaciones parecidas, situaciones en donde se sienten abandonados, que sienten que las enfermedades avanzan, que sienten los fracasos. Muchos creyentes con heridas emocionales, a raíz de las circunstancias, a raíz de lo que les tocó vivir. Hay personas que inclusive cargan con consecuencias de decisiones que nunca tomaron. Porque yo dije, el legado puede ser bueno o malo. Y si bien no voy a entrar en el legado, por decirlo de alguna manera, que no está tan bueno, hay muchas personas que inclusive cargan con las consecuencias de esas decisiones que se tomaron en el pasado. Nosotros tenemos y vemos con Mefiboset que lo que le estaba tocando vivir, que lo que le tocó pasar, que lo que le tocó sentir, ¿sí?, no iba a ser lo que iba a determinar lo que Dios iba a hacer con él. Las circunstancias no determinan ni definen nuestra vida, o no deberían. Porque Dios tiene propósitos y planes mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando nosotros decimos sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Qué se iba a imaginar Mefiboset después de haber pasado todo lo que pasó? Que gracia y misericordia le estaban esperando. Que bendiciones estaban ahí a la vuelta de la esquina. Probablemente él no se lo imaginaba. Probablemente él no se lo esperaba. Pero no fueron las circunstancias las que Dios permitió que lo determinaran, sino que iba a ser el propósito que Dios tenía para él. Qué importante que es para nosotros recordar esto. Sobre todo cuando no la estamos pasando del todo bien. Qué importante es recordar que la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Qué importante recordar que hay cosas que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí. Qué importante es recordar que Dios es fiel a su palabra y que Dios es fiel y es misericordioso. Qué bonito es cuando hay hijos e hijas de Dios que muestran bondad y misericordia hacia los demás. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 9, nuevamente el versículo 4. El rey pregunta, ¿dónde están? Y la respuesta es el Lo-debar. Lo-debar es un lugar que era un lugar como de olvido, es un lugar que era apartado, donde no había justamente
no era un lugar que tenía todas las comodidades, sino que un lugar que era bastante seco, retirado de lo que tenía que ver con la población. Le llamaban del olvido, porque ¿vieron esos pueblos que uno dice, ¿vive alguien ahí? No sé si le ha pasado en el vídeo. Yo con los partidos ahora que están los países que están jugando en el Mundial, me digo, ¿juegan al fútbol ahí? Porque la verdad que yo pensé que se jugaba fútbol en los países que conocemos. Pero cuando apareció el Congo, yo pensé que ahí no se jugaba el fútbol. Lo de Bar es un lugar que uno dice, ay, ¿vive alguien ahí? ¿Puede haber algo bueno ahí? ¿Puede pasar algo lindo ahí? Lo de Bar simboliza un lugar así. Allí estaba el que había sido una vez nieto del rey, el que había sido una vez el heredero del trono, el que había sido una vez el príncipe que vivía en un palacio, ahora estaba en Lodebar, lejos, olvidado por la gente. Pero quien no se había olvidado era Dios. Dios, por medio de David, lo usa a David para bendecirlo. Su nombre significa Lodebar, sin pastos, tierra estéril, lugar sin recursos. Eso es lo que significa Lodebar. Es un lugar donde iban a terminar los olvidados. Un lugar que iban a terminar los olvidados. Mientras Mefiboset tal vez pensaba que nadie se estaba acordando de él, había un rey que estaba preguntando, ¿dónde está? Y a veces nosotros nos encontramos en Lodebar, simbólicamente hablando. A veces nos sentimos aislados, olvidados, solos, creyendo que nadie se está dando cuenta de lo que nos está pasando. Y tenemos a un David, a un Jesús representado por David, diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El rey preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? A veces nosotros nos encontramos en lugares secos, sin pastos. Personas que sienten que han perdido la esperanza, que han perdido su propósito. Y uno dice, no, a los creyentes eso no les pasa. Hay creyentes que por las circunstancias se han visto arrinconados y se han sentido en Lodebar. Se han sentido que han perdido propósito, se han sentido que han perdido esperanza, se han sentido que algunos inclusive ya no logran visualizar hacia adelante. Lodebar. Un hombre que usted no conocía que ahora se lo va a acordar. Muchas veces hay creyentes que se sienten ahí, pero saben que, aunque creemos que nadie se da cuenta, Dios pregunta dónde estás. Y Dios sabe exactamente dónde está. La diferencia con el rey David, que era un humano, él no sabía dónde era, dónde estaba. Dios, cuando hace la pregunta ¿dónde estás? No es porque no sepa, sino es porque te está llamando. ¿Qué haces ahí? Y esa es la pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí arrinconado, apartado, olvidado, solo? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Qué haces en ese rincón? ¿Dónde estás? Esa pregunta es retórica, es para nosotros. A lo mejor estás en Lodebar, pero Dios todavía sabe dónde encontrarte. Cuando nosotros hemos leído un montón de veces y se nos ha predicado un montón de veces, o por lo menos yo he tenido la oportunidad de escuchar muchos mensajes sobre Mefiboset y la mesa del rey. He tenido la oportunidad de escucharlo muchas veces, de diferentes tipos de reflexiones, pero cuando yo leía la palabra y pensaba en herencia, y yo decía, y este muchacho tiene que haber pensado que no tenía nada, que no le quedaba nada. Tiene que haber pensado que lo había perdido todo y que nadie se acordaba de él y que pasaba totalmente inadvertido, pero Dios nunca se olvida. Dios no se olvida de las promesas que hace.
Jonatán. Dios no se olvida de las promesas que hace. Y cuando entendemos que sus tiempos son perfectos, nosotros decimos, bueno, pero tenía 25 años, de 5 años, ¿qué pasó? Nosotros entendemos que Dios tiene el tiempo perfecto. Cuando nosotros vamos a encontrarnos que lo peor que había perdido Mefiboset ni siquiera tenía que ver con lo material. Vamos a leer el versículo 6 nuevamente. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Yo me imagino, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo andás? Yo, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que lo tiene que haber visto, ¿no? Saludos, Mefiboset. Y él respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, gracias, rey David. Estaba esperando este momento. No. ¿Por qué se ríen? Porque podría haber sido una respuesta, ¿o no? Gracias, rey David, no. La pregunta es, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? La herida más grande que teníamos Mefiboset no eran sus pies lisiados, era que había perdido su identidad. Perro muerto era algo totalmente despreciable, olvidado y desechado, inmundo para el pueblo judío. Referirse a sí mismo como un perro muerto era referirse como a la nada misma. Y Mefiboset evidentemente se sentía de esta manera. Se sentía. Así que nosotros nos encontramos que lo peor que había perdido era su identidad. Había olvidado quién era. Había olvidado quién era. Porque aún lisiado de sus pies, él seguía siendo del linaje de los príncipes. Y nosotros nos encontramos con este varón que se trata a sí mismo de esa manera. Mientras que David lo quiere saludar con alegría, Mefiboset lo único que sentía era vergüenza. Cuando Dios pregunta dónde estás y te pide que salgas de ese lugar de Lodebar y vengas a su presencia y abre sus brazos porque muestra misericordia. ¿Cuántas veces nosotros sentimos vergüenza? Sentimos que no somos merecedores. Sentimos que otra vez, Señor, otra vez tuviste que llamarme. Porque a veces nos pasa a los cristianos de que tendríamos que pasar por el proceso una vez, ¿o no? Yo diría, con una vez sería suficiente. Pero a veces nos pasa que reiteramos. Y muchas veces llega el momento que le preguntamos al Señor, otra vez, Señor, me siento así. Otra vez, Señor, me tuviste que traer porque me estaba yendo. Otra vez, Señor, tuviste que salir a mi auxilio después de haber yo mostrado orgullo y soberbia. Y la vergüenza es que no es la primera vez. Otra vez, Señor, tienes que llamarme. Lo peor es que le puede pasar al creyente es perder su identidad. Es llamarse a sí mismo por sus errores, por las heridas, por las limitaciones, por los fracasos. Lo intenté, pero fracasé en esto. Y nos rotulamos a nosotros mismos. Fíjense que a Mefiboset no lo llamó el siervo, ni lo llamó un vecino perro muerto. Él se llamó a sí mismo de esta manera.
Él se llamó a sí mismo. Él había perdido su identidad. La manera en que Dios nos ve es mucho más importante de la manera en la que muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos. La mirada del Rey es mucho más importante, porque mientras Dios ve en nuestras vidas propósito y bendición, nosotros muchas veces vemos todo lo contrario. La única mirada que debe importar es la de nuestro Dios. David y Mefiboset estaban ahí enfrentados. Y David estaba dispuesto a cumplir esa promesa. Qué importante el legado que le dejó Jonatán a este muchacho. Una decisión que él ni siquiera sabía de lo que iba a pasar. Y sin embargo, le dejó a su nieto, a su hijo, bendición. Bendición que no esperaba. Fíjense en el versículo, cuando nosotros leemos, el versículo 7 le dice: todas las pertenencias de tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. ¿Ustedes sabían que, sí sabían, pero se han percatado que cuando nosotros nos sentamos en la mesa, se nos ve qué parte? ¿De acá? Hacia arriba. La mesa cubre de nuestra cintura hacia abajo. Mefiboset sentado en la mesa del rey no era un lisiado. Mefiboset era un igual sentado en la mesa real, siendo servido y atendido como príncipe. Esa mesa cubría lo que él tenía. Cuando David le dice que no tenga temor, nos encontramos con que este muchacho estaba inclusive no solamente sin su identidad y sin su seguridad, sino que había perdido hasta la dignidad. Un muchacho que literalmente sentía que no tenía nada. Y viene David para revertirlo. Le devolvió la herencia. Le dice: te devolveré todas las tierras de Saúl. A veces a nosotros nos toca pasar circunstancias económicas adversas, y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y sentimos que no tenemos, no podemos, no llegamos, no nos alcanza. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que hagamos tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. Y qué bonito que es decirlo, pero cuando lo tenemos que vivir, muchos corazones desfallecen, muchos corazones se desalientan, y muchos corazones preguntan: ¿hasta cuándo? Que hoy puedas recordar que en Dios tenemos todas las cosas. Amén. Y que hoy puedas recordar que las riquezas de su gloria son mucho más maravillosas que las cosas terrenales que podamos aspirar aquí en la tierra. Nosotros nos encontramos que Jonatán le hereda bendición. Que puedas vos recibir bendición de parte de Dios, y que puedas dejar bendición a la generación que viene. Que puedas dejarle esa fe que es inquebrantable, que puedas dejarle a las generaciones que vienen detrás tuyo esa paz y esa seguridad en el Señor, que no te la puede